Muchas gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. Tal como nos comprometimos, seguimos intentando saber si hay diferencias ideológicas entre los partidos en Colombia, o si son personalismos, o si hay caudillos. Vamos a ver hoy, hemos invitado a la representante Lozano, que representa el Partido Verde. Sí, señora. Armando Benedetti, que representa la U. Y a un partido ancianísimo, centenario, el senador Velasco, que representa al Partido Liberal. A ver, intentemos con lo esencial en la diferenciación de los partidos de manera clásica, que es la visión del Estado. ¿Qué es el Estado para los liberales? El liberalismo nace defendiendo dos principios fundamentales. Primero, la libertad del individuo. Y para defender la libertad del individuo, que el Estado no lo atropelle, la división de poderes, para que los tres poderes se controlen. Ese fue el primer elemento. En lo económico... O sea, que el Estado sería el árbitro para poder defender al débil individuo frente al fuerte. Perfecto. Al individuo. No, ni siquiera al débil frente al fuerte. En los inicios, defender al individuo. Tan defendía al individuo sin ningún tipo de consideración, que en los inicios del Partido Liberal Colombiano y las ideas liberales en general propendieron por una libertad total de mercado. Por eso, porque era el Estado. Claro, el Estado lo que Hoy tiene que dar para garantías. Los liberales. Hoy el Estado tiene que intervenir. ¿Pero qué es el Estado? El Estado es el gran árbitro. El gran árbitro, ok. Para la U, ¿qué es el Estado? A ver, no sé que sea como... Para mí el Estado es lo mismo que acaba de decir el doctor Luis Fernando Velasco, porque yo sigo siendo liberal de base, sigo siendo liberal en mis principios políticos, y en la U existe mayoría de ese tipo de principios. De hecho, uno podría decirlo con nombre propio, quienes hacen parte del Partido Conservador, o quienes son independientes, o quienes estuvieron con los cristianos, pero finalmente esto es un partido que hasta ahora está naciendo, que es verdad que se hizo con base en pasar un umbral y que lo ha hecho exitosamente dos veces. Entonces es un tema más electoral que ideológico. Hasta ahora sí, pero repito, ese es un tema que ese es cómo nace el partido, repito, está en gestación y muy seguramente se va decantando, y yo siempre lo veo decantándose en esos principios liberales. O sea que usted se va a ir de pronto algún día para el liberalismo otra vez. O Luis Fernando puede llegar al partido de la otra. No, por favor. Representante Lozano, ¿qué es para los verdes el Estado? La función del Estado hoy es garantizar los derechos de los colombianos, y eso implica meterse a la inspección, vigilancia, a la regulación de los grandes negocios, a garantizar el crecimiento económico de los capitales, pero a garantizar la redistribución. Nosotros creemos en las oportunidades y eso implica prosperidad, pero con impuestos, tributación, derechos y controles serios. No, pero yo quisiera antes anticipar una cosa. A ver, en Colombia nunca hemos tenido partidos realmente fuertes. Entre otras cosas porque todo el mundo ha conspirado. Pero no me cambie el debate, que yo estoy intentando, ya lo logré en otro programa, a ver si hay diferencias o no, porque hasta ahora no hay ninguna. No, porque es que... Vamos a ver otro. ¿Ustedes en el Partido Liberal creen que el sistema presidencialista colombiano debe permanecer, por lo menos en los próximos años, la visión de futuro es ese, o que el régimen parlamentario o semiparlamentario o semipresidencialista debe empezar a analizarse? Porque yo me acuerdo conceptual e ideológicamente, Noemí, el régimen presidencialista está haciendo agua, porque se ha concentrado demasiado el poder, y eso va contra la ideología del partido, que es que los poderes se controlen. ¿Ustedes estarían dispuestos a estudiar la posibilidad de analizar un Yo le plantearía a mi partido revisar o un régimen parlamentario u otra cosa, un régimen más federalizado, menos centralista. Para ustedes, pues en la Alianza Verde, el ex senador Jorge Londoño ha promovido el parlamentarismo. Nosotros definitivamente creemos que el presidencialismo es hermano del centralismo, de la discriminación, de la concentración de poder, y el régimen actual no funciona, sobre todo por la cooptación del Congreso a base de corrupción. Si usted me pone a escoger, para nosotros es la prioridad eso, quitarle las manos al Congreso del presupuesto, ponerlo sobre la mesa y que el gobierno no coopte de esa forma, de modo que hacia un semi nos gustaría. Entonces se está contradiciendo, porque en Alemania... No, pero en es su Francia, partido. Voy por allá, pues termino en eso. En Alemania, en Francia, en Inglaterra, duran todo un año haciendo una ley que es la del presupuesto. La esencia de un congreso realmente es hacer el presupuesto. Es que queremos que sea... Me perdona perdóneme, le voy a decir una cosa. Lo que usted está diciendo, y los dos,
Es cierto, pero con una diferencia, y es que las partidas, las peleas se dan desglosadas y desagregadas. Por 8 meses. No se presentan globales para que después hagan los parlamentarios lo que quieran a su antojo. Yo denuncié hace 15 días, que es una diferencia. el lunes, hoy hace 8 días, yo denuncié... Pero no cambiemos el tema. ¿Qué piensa sobre el sistema presidencialista y parlamentario la U? Es que el sistema parlamentario se hace con base en eso, hacer el presupuesto, y duran 8 y hasta 10 meses la discusión. Pero usted, ¿qué prefieren ustedes? Nosotros ¿El sistema preferimos presidencialista? el sistema parlamentario, entre otras cosas porque ya se ha venido dando, lo que pasa es que yo no creo que Colombia esté preparado para eso, la cultura política esté preparada para eso. Fíjese usted que a Sanfer lo quisieron sacar, después llegó Pastrana y quiso cerrar el Congreso, después llegó Uribe y se quedó 8 años, por lo tanto se viene haciendo. Entonces, ¿qué prefieren ustedes como régimen? A mí me gusta como el de Francia, que es un tema semiparlamentario en el cual sigue siendo presidencial. Vamos a que los 3 representantes de 3 partidos distintos están también coincidiendo. Vamos a temas que tienen que ver con moral para algunos, con legalidad para otros. Sobre el matrimonio de parejas del mismo género. ¿El Partido Liberal qué opina? Ya matrimonio. sentamos nuestra posición, entre otras cosas fui el vocero. El Estado tiene que garantizarle los derechos a todos. Eso fue tu posición, no fue la del Partido Liberal. No fue la del Partido Liberal. Ya lo iba a decir. Ya lo iba a decir. No, perdón. 8 votaron a favor. Pero déjenlo que él hable por el Partido Liberal. Nosotros somos los dueños del proyecto. Es que no puede decir que es del partido. A ver, el Partido Liberal hizo una votación. En la comisión y primera. como todavía tenemos muchos conservadores en el Partido Liberal, más en los Pagó verdes los y liberales. muchísimo más en la U, No, terminamos votando más de la mitad de lo que era la bancada a favor de la posición, No, que la 8. posición oficial fue la que yo senté. ¿Cuál Y es? El Estado tiene que respetar todos los derechos, todos los hombres Matrimonio. nacemos iguales. Pero Y bueno, no puede menos decir, discurso no, y para poder tocar los temas a usted, eso fue obviamente, eso fue lo que señora votamos. representante, todo el Eso fue lo que partido, votamos. todo el partido Entonces suyo salió. verde es amigo del matrimonio entre parejas del mismo género. 90% de la bancada en el Congreso actual votaría el contrato civil de matrimonio. 90%, y no harían ni oposición, ni vocería, ni recogerían firmas, ni lanzarían referendo para quitarnos derechos a otros ciudadanos. El verde es el más liberal, pagó a los liberales. ¿Y ustedes? Yo fui el que presentó el proyecto, defendí ese proyecto a capa y espada y a muerte, y resulta que en el partido no nos acompañaron las mayorías. Lo que pasa es que, o sea que usted tiene una posición personal. ¿Cuál es la posición de la U sobre el tema? La mayoría no les gustaría el tema. Entonces son conservadores los de la U en esta materia. No, ¿Y sobre el aborto qué opina su partido de la U? Son igual a todos los colombianos, casi todos los colombianos en cierto sentido son a veces hasta dinosaurios en ese tipo de temas. A ver, ¿y qué piensan sobre el aborto? Fíjese que es el mismo reflejo. Nosotros aquí estamos de acuerdo, pero nuestro partido nunca nos acompaña. No, pero el mío Por sí eso, puede ¿qué hablar piensa en su nombre de partido todos. sobre el aborto? El aborto, mi partido lo piensa que se debe aplicar solamente en lo que está hoy la ley. O sea, lo que dice la Corte Constitucional. Pero mi posición personal iría más adelante. No, lo del partido. La mayoría de la Alianza Verde está más allá de las 3 causales, más allá porque hay tales barreras por los opositores dentro del Estado que han hecho poco eficaz y se siguen muriendo las mujeres por aborto inseguro. Y el Cuando Partido el Liberal. Señor Procurador impulsó a través de algunos buenos amigos como el doctor José Darío Salazar la reforma a una reforma constitucional, un referendo, la convocatoria de un referendo para frenar las decisiones de la Corte Constitucional. El Partido Liberal en la Comisión Primera, bajo mi liderazgo, fue fundamental, me acuerdo del doctor Armando Benedetti, para mantener los 3 casos que plantea la Corte. Sobre la adopción de parejas del mismo género. Es una decisión personal, sabe que nosotros no tenemos una posición si es parejas del mismo género o no. No hay posición de partido. No. ¿A dónde voy? Perdón, ¿a dónde voy? La adopción tiene que revisarse una a una. Así es, o sea, no son enemigos de la adopción. No somos enemigos. Pero no lo apoyaría. Pero el Partido Liberal no lo apoyaría. Yo lo apoyaría. Y daría la pelea dentro del Partido Liberal. El Partido Liberal y el Partido de la U no lo apoyaría. Luis Fernando. Es que yo les pregunto por posiciones de partido. Para personales, pues hacemos otro programa. Sí, el Partido de la U, ¿qué opina de la adopción de parejas del mismo está de moda, pónganse mis zapatos. Yo estoy de acuerdo con todos esos temas. Pues sálgase del partido si no coincide con el partido. No, tiene que pertenecer a
verde. Eso es lo que estoy tratando en este programa de saber. Demostrar. Me queda más fácil lo que estoy votarlos a ellos. tratando de demostrar exactamente es si en Colombia los partidos sí tienen unas coincidencias ideológicas mínimas o no las tienen, sino que son simplemente, como usted lo decía, ejercicios electorales para ganar votos y llegar a unas posiciones. Mi respuesta hace falta. La respuesta. Adopción, sí, lo vigente es que no tiene que discriminarse ni siquiera preguntarse la orientación sexual de quien se postula a una adopción, pero la senadora Vivian Morales está recogiendo ella es del liberalismo. Yo pregunto por el Partido Posición Verde. individual. No, ni tan minuto, pero perdónenme. Jimmy Chamorro ya radicó un proyecto. Perdónenme, cada uno de ustedes tiene que representar al partido, así Yo lo lo estoy Pero es el representando. contraste. Nosotros estoy estamos representando. con la adopción y con no permitir ninguna de esas iniciativas antidemocráticas, ni en referendo, ni en el Congreso, que pretenden establecernos como ciudadanos de segunda categoría los homosexuales. Partido Verde. Y discriminarnos. En pleno, sólido, En pleno. todos. Vamos a hacer una pausa y seguimos después viendo a ver si en Colombia si hay partidos o hay caudillos, si hay personalismos yo le tengo la o respuesta. agrupaciones electorales. Entre poquitos es más Yo le fácil. tengo la conclusión. Bueno, me imagino que todos compartamos en esta mesa la reforma del presidente López Pumarejo de la función social de la propiedad. Claro. Ahora se está tramitando por parte del gobierno la ley de tierras, donde se da en concesión a inversionistas muy grandes, muy importantes, tierras, no en plena propiedad, sino en concesión. ¿Cuál es la postura sobre el tema de tierras entregadas en concesión o en propiedad por el Estado a grandes inversionistas nacionales o extranjeros? A mí me gusta el modelo de China. No, al en China partido. sobre eso, pero pues, obviamente Yo no pensaba hemos lo de- asumido Los posición liberales, de los partido. liberales. No hemos asumido posición de partido porque no hemos, pero le quiero decir que voy a defender. En China sí se desarrolló gran parte de la industria y gran parte de los grandes procesos agroindustriales. No se les entrega como dueños, se les alquila, y en China se alquilaba por 99 años Pero la tierra. pregunta que yo le hago es, Si ¿y en es propiedad? eso, si es así, No, me ¿y en gustaría. propiedad? No me gusta porque ese es un factor que tú no puedes estar replicando, que no puede crecer. La tierra, a diferencia de otros factores de producción, no la puedes estirar. Y a mí sí me gustaría Está que en el Estado concesión o en arrendamiento. mantenga La la propiedad. propiedad y más bien que haga que esas inversionistas le den valor agregado para que posteriormente puedan haber otro tipo de procesos O que se productivos con asocien. pequeños productores. No. Señora representante. No, propiedad definitivamente no, y esas concesiones son peligrosas. Tiendo a creer que nuestro partido no estaría dispuesto, pero sí hemos propuesto mecanismos de compensación. Por ejemplo, los grandes capitales que sí pueden explotar la altillanura, que compensen con tierras, no solo con un pago al Estado caro, sino que compensen No, pero con que el tierras Estado de les dé, estados. que el Estado les entregue grandes extensiones de tierra en concesión o propiedad a las grandes Pero pagando, multinacionales claro. o a los grandes inversionistas. Pagando caro Pagando. por periodos razonables, nunca propiedad y con compensación inmediata, más que pago al Estado por tantas hectáreas, un número mucho mayor en donde pequeños campesinos, donde gente que tenemos la obligación de incluir productivamente sí pueda explotarla, no nos podemos mandar al interior de la altillanura. A mí no me gusta. Senador Benedetti. A mí no me gusta eso porque lo que terminamos dando es una cantidad de grandes cantidades de tierras a los ricos, por así decirlo, a los que tienen plata, y terminan volviendo al campesino jornalero. A mí me gusta más bien que cada campesino tenga sus hectáreas y sea propietario de la tierra, no que termine siendo jornalero. Y con ese tipo de modelos terminan siendo de alguna u otra forma jornaleros y no campesinos. Yo agrego la que este posición de la modelo... UAI hay una diferencia grande. Ahí Y yo agrego que eso ese no puede modelo decir Raúl, pero estamos divididos. Están Y divididos. recuerde usted que el ministro de Agricultura es del partido de la U. Este modelo de compensación, pero Noemí, este modelo de compensación lo vemos viable en los territorios bichada adentro, donde no está pues una No, por población Dios, en allá. capacidad de La vivir y altilla- explotar. altillanura, Es la- adentro. Pero el proyecto de ley no habla Bueno, de les hinchada voy a solamente. dar, Pero es que no es pasemos para a otro ellos, tema, es de tu el gobierno. tema de la salud. En Colombia, desde la ley 100, se estableció la posibilidad de que coadyuve en el tema de la salud la empresa privada. Los partidos de ustedes, ¿qué opinan de eso? De que la empresa privada coadyuve en la financiación, la medicina prepagada, todos los sistemas que hay ahora de medicinas.
Es totalmente populista decir que uno va a desmontar una clínica privada. El tema es quién administra el riesgo, que es básicamente el debate de las EPS. Y ya asumimos una posición. ¿Cuál es? Nosotros creemos que esa administración tiene que estar en la sociedad, que la salud tiene que ser un servicio y no un negocio. Nos derrotaron en la votación que dimos en la plenaria del Senado. Que las EPS, por ejemplo, no sean manejadas por ellos mismos, claro, sino que tengan un control. Claro, que tengan... Mire, uno no puede administrar el riesgo y tener el negocio. Ok, ustedes. Sí, así es claro. Similar, es ingenuo pensar que podemos desmontar el modelo que lleva 20 años funcionando y volverlo plenamente público. No tenemos como Estado la capacidad de operarlo. Sí la participación de los privados, pero igual las EPS tienen un conflicto de intereses que no es justo ni sano que estén en manos. ¿Y la U? Pues nosotros presentamos de alguna forma, creo que usted nos acompañó en que se acabaran las EPS, pero... Armando, votaron muy pocos. De acuerdo, pero nos faltaron 1 o 2 votos. Pero usted recuerda que el primero que salió a decirnos fue Petro, Petro salió a decirnos que mañana, si eso se desmontaba, Bogotá no tenía cómo atender a los enfermos o a los pacientes. Pero en el mundo ideal... Yo quisiera, y la U está en eso porque además así se votó en plenario, Luis Fernando, que fue que existiera una superintendencia que cogiera los recursos, y ese es un prepaso, por así decirlo, un paso antes de empezar a quitarles el control a las EPS. Y eso salió en la ordinaria que se murió en la Cámara. Sacaron de la agenda, el gobierno sacó la agenda. Y eso es lo que quería el partido de la U. Más o menos en este tema también están de acuerdo. Voy a uno más complejo, la educación superior. Hay algunos que opinan que la educación superior debe ser garantizada por el Estado, financiada por el Estado, regulada por el Estado. En Colombia la educación superior no puede ser de lucro, está prohibido. Si las fundaciones la pueden acometer, que no tienen ánimo de lucro, o el Estado directamente. ¿Ustedes serían partidarios, como partidos, de que la empresa privada pudiera tener universidades, educación superior, con ánimo de lucro siempre y cuando cumpliera reglamentaciones, o definitivamente no? En una sociedad, lo que permite ascenso social y lo que permite equilibrio es la igualdad de oportunidades. Si tú conviertes a la educación en un negocio, lo que vas a mantener, evidentemente, es mantener unos privilegios, y los que vienen abajo nunca podrán llegar allá. No me gusta incluso algunas cosas que está haciendo este gobierno de plantear unas becas en vez de fortalecer la universidad pública. Son préstamos, no son becas. O sea, de ninguna manera lucro para la educación superior. Señora representante. No nos gusta, defendemos una inspección y vigilancia eficiente. Al Ministerio le ha quedado grande históricamente ejercer la vigilancia y control, y por eso hoy sí tienen ánimo de lucro a pesar de estar prohibido. Eso es cierto. No nos gusta este modelo. Demostramos el 27 de julio no solo el déficit, sino las universidades con nombre propio, las trampas con las que mueven el dinero para el exterior, para otros negocios, y esperamos que Gina Parodi ejerza con total autonomía y voluntad pronto, que no nos tome el pelo porque le probamos casos concretos. Ánimo de lucro de ninguna manera. Y la universidad, pero el Estado sí tiene que financiar la universidad pública. Hace más de 20 años no se crea una sola universidad pública. El programa de becas o préstamos del ICETEX es una burla de marketing para que el gobierno colombiano diga, Colombia es la más educada. Colombia es la más educada, con plata. ¿Alguna diferencia en lo expuesto por los otros partidos? Ninguna diferencia, y soy capaz de sumarme a casi todo lo que ella ha dicho, diciendo que... Pero Armando, no el partido de la U. La diferencia es que no hemos gobernado, ellos sí. El partido, no lo han hecho. El partido de la U sí está en este plan de que le estoy diciendo, porque varios compañeros sí lo hemos expresado y lo hemos hablado, pero para aunar lo suyo no solamente es que eso, que como lo dije yo ahorita, no es que sean becas, son unos préstamos y son solamente para grandes universidades en centros urbanos privadas, y para los inteligentes y para los superinteligentes. O sea, que el que nace allá en Soledad o en Sabana Larga o en Campo La Cruz, en mi tierra, hasta ahí llegó. En Norte de Santander no hay universidad para los... Tampoco hay diferencia ninguna. Hay una, Noemí. ¿Cuál? Ellos, sus partidos, no ellos, han gobernado y han ejecutado el modelo nefasto que tenemos. Nosotros con Antanas Mocus no logramos llegar. Sí, Sergio Fajardo lo hace. Pero eso es un tema gobernado. No han hecho un carajo en Antioquia ni tampoco en Bogotá. Se nos hicieron un poco de mimos ahí. 3.5 billones. Perdón, estamos el Partido Verde hizo fue un poco de mimos y de cebras. Estamos en un tema ideológico. Es lo que se extraña. Y no hay ninguna diferencia. Pues a ver, ustedes frente al proceso de paz que se adelanta hoy en día en Colombia, apoyan al gobierno sustantivamente, en términos generales. Sí, claro.
¿El Partido Verde? Sí, votamos con tapabocas, con reservas y con todo, pero por el proceso de paz acompañamos a Santos solo en el proceso de paz. Así es. Y el Partido de la U igualmente. Vamos a hacer una pausa a ver si encontramos alguna diferencia. Si hay diferencias entre los partidos de Colombia. Es casi misión imposible encontrar diferencias ideológicas entre los partidos. Como está quedando tan difícil, les voy a dar una oportunidad. Que cada uno de ustedes diga qué lo hace singular a su partido en materia ideológica, qué lo hace diferente. La gente, ¿por qué puede votar por el partido que ustedes representan? Porque ideológicamente está presentando una alternativa distinta que los otros. A ver, empiece usted, que es el más antiguo de los partidos. Pues comencemos por los temas de siglo 1849 más el o programa menos, de Ezequiel Rojas que asumió José Hilario López. Al lado de los artesanos. Arrancando por la liberación de los esclavos. ¿Cuál es la diferencia? Que ha hecho cosas. Sí, por eso sí estamos de acuerdo, pero el partido de hoy, ¿qué le plantea distinto a los colombianos para que voten por ustedes? Más que plantear lo que queremos plantear, un grupo de liberales queremos decirle, marquemos realmente diferencias, porque hoy todos los partidos ¿cuál es la diferencia de alguna manera tienen un origen liberal, y aquí vimos que nos confundíamos. El verde son verde patilla, verde por fuera, rojo por dentro, y la U ¿cuál es una salida. Pero le toca el turno a los liberales. ¿Cuál es su diferencia para atraer, para decirle, vote por mí porque yo defiendo tal cosa? Que el debate que vamos a dar, el debate que vamos a dar es que el partido defienda intereses claros, que el policlasismo que ha sido tradicional de los últimos años del Partido Liberal comience a entender que no puede seguir funcionando. El Partido Liberal no puede defender al usuario del sistema financiero y al sistema financiero. No vamos a atacar al sistema financiero, pero tenemos que meterle unas reglas. O sea, comenzar a defender. Yo diría una frase, Noemí. Le digo una cosa. No hay diferencia ahora, pero sí van a plantearla para el futuro. Yo quiero plantearla para el futuro. Y daría una frase: que la riqueza la genere el conocimiento y el trabajo, y no la especulación. Me gustaría que el partido asumiera esa tesis. O sea, que se reconoce que no hay grandes diferencias, que va a haber diferencias en que no se puede defender intereses contrapuestos a veces, sino claramente tomar partido y defender intereses claros de la mayoría. No hay diferencias ahora, pero se plantea que hay en el futuro. Señora representante. La Alianza Verde es realmente un bebé de los partidos. La personería jurídica tiene 20 años, surgió de la Alianza Democrática M19 y ahí se ha hecho como un esfuerzo de los independientes, es decir, los que hemos hecho un esfuerzo ante el bipartidismo. Peñalosa, Mocus, Fajardo. Puro viejo, partido, puro biopolítico viejo. Pues al lado de 159 años, un partido de 20 años. Pero nosotros al lado de Fajardo y Mocus. Le toca el turno al Verde. Esta generación, digamos, del Partido Verde tiene 6 años, empezó en el 2010 a la cabeza de ¿Cuál es la diferencia con los otros partidos? Las prácticas. Una cosa es la teoría, la carreta, nosotros no hemos gobernado, pero sí tenemos unas prácticas distintas. Usted no va a ver a ningún verde aquí entre la mermelada, entre el torcido. Nosotros creemos que hay que acabarle el clientelismo, por eso estamos por los... por eso estamos por una lista cerrada, por caracterizar un minuto. ¿Quiere decir eso que, por ejemplo, frente al tema de la corrupción, ustedes son absolutamente, son absolutos? No, porque la corrupción además ahí sí se ejerce individualmente, pero lo invito a que revisen nuestros programas. Pero si usted le tocara decirle a los televidentes, ¿por qué votar? Porque el tema del medio ambiente lo ponía uno con el verde ahí mismo. ¿Cuál es la diferencia del Partido Verde con los otros? Un énfasis en educación y en cultura política que se traduce en prácticas distintas, y en eso invito a los colegas de la mesa. El clientelismo, las prácticas de cooptación. Eso debería ser de todos. Debería ser de todos. ¿Y quiénes lo tienen hoy? Nosotros. Vale, pero eso es mentira. A ver, la U es el gobernador, mire, lo que menos tiene ideología son ustedes. Usted tiene un señor Moco que ha estado en todos los partidos. Pero hable del suyo. El señor, no, quiere decir que viene diciendo que nosotros somos los que tenemos la mermelada. El gobernador que más mermelada recibió en carreteras y en inversión social se llama el señor Fajardo. La mermelada estamos hablando de más de 2 Pero ¿cuál es la ideología del partido de la U? Eso no es mermelada. Esa es la mermelada. Usted no puede comparar un senador para que venda el voto. ¿Cuál es la diferencia de la U para que la gente vote por su ideología? Bueno, pues es que estaba echando mainazo porque empecé a decir pero conteste. Bueno, a mí me queda más fácil que ellos tres. La Paz, el partido de la U, que es
¿Cuál la hicieron usted? El presidente todos es tanto están que es de el acuerdo. fundador del partido de la U. No, es que usted está diciendo cuál es la diferencia. La U. Entonces la paz es de la U, eso La no de- es, Armando. pero claro que la sí. paz es del país, la Pero- paz es de toda la sociedad. Bueno, eso es Fuera de otra la cosa. paz, Estoy fuera de la hablando- paz, ¿cuál es la diferencia ideológica? No, a nosotros tienen que diferenciar básicamente por eso, porque recuerde usted que el presidente Santos inscribió el nombre del partido de la U, después lo hizo en coalición, y quien ha llevado el tema a la paz es él, y no se puede más decir ante paz ha nada hecho Antonio Navarro. que es un señor progresista. Que si No, fuera él- personal. él lo Bueno, hicieron firmar la paz, desafortunadamente Eso no es un se bien nos personal. acabó el él tiempo. firmó la paz. Eso no es un Se bien nos personal. acabó el No, está en lo tiempo personal. El presidente viene de ahí. y llegamos a una conclusión, es que diferencias ideológicas En sustantivas prácticas hay. Y que los no hay, nuevos pero pelean eso, más. En las eso no es prácticas. ideología, se podría volver que En la ideología necesitamos llegar al gobierno para ejercerla. tendría Háganme que la- darse diferencias, el pero es gobernador muy que más me la interesante recibió. y vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Ñoño también? Muchas gracias a todos. presupuesto. ¿Eso lo dice el presidente? Ah.